Listo. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, hermanos. Hoy en esta ocasión le queremos dar gracias a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. En primer lugar, le quiero dar gracias a todos mis ancianos porque han tomado la precaución de que este servidor suyo y mi esposa no viajáramos hoy este día por causa del clima. Y le doy gracias a ellos por tomar la decisión que han tomado en esta ocasión. Y es por esto que hoy en esta ocasión estamos trayendo la lección que normalmente traemos ahí al edificio por medio de Facebook. Pero antes de empezar la lección en esta ocasión, quiero recordarles que nosotros continuamos orando por aquellos quienes han pedido las oraciones nuestras. Déjenme pagar aquí este teléfono porque si no está suena y suena. Pero hay varias personas que han pedido las oraciones de parte nuestras y que nos han pedido que oremos por ello. La primera persona que se me viene a la mente es el hermano Arnoldo. Recuerden que el hermano Arnoldo mañana tendrá una operación, cirugía, y ha pedido las oraciones de la congregación para que todo salga bien. Así que vamos a recordar a nuestro hermano en nuestras oraciones, porque mañana tiene cita con el cirujano para que así él haga lo que tenga que hacer. Y también se han mencionado, por ejemplo, el hijo de nuestro hermano Daniel. La familia pidió oraciones por él y por toda la familia. Gracias a Dios que ya está bien. Sin embargo, vamos a continuar orando por nuestro hermano, por su familia, el niño. Y también hay varias personas que, pues no voy a mencionar por nombre a todas, pero familias que han pedido las oraciones, ya sea por su salud o por alguna experiencia o necesidad que están pasando en su vida. Usted bien sabe quiénes son. Vamos a orar por ellos. Muy bien. En esta ocasión me toca hacer todo, solo que vamos a primeramente empezar con una oración. Y luego después de la oración, vamos a entrar a los cantos, al servicio de los cantos. Y luego al servicio de los cantos vamos a leer nuestro texto áureo. Y así pues continuaremos con nuestra clase hoy en esta ocasión. Recuerde que todos ustedes que nos están sintonizando por medio de este medio, el Facebook, y no son miembros de ahí de la congregación de Edinburgh, pero nos están sintonizando de varios lugares, queremos invitarle que cuando anden por acá, por el Valle de Texas, especialmente en la ciudad de Edinburgh, Texas, que vengan y nos visite. Estamos localizados en el 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh. Si usted vive aquí en la área de Edinburgh y nos están sintonizando, ya sea por una invitación que alguien le ha extendido para que mire el programa, o si acaso usted es miembro de la Iglesia de Cristo y al momento no está asistiendo a ningún lugar, le queremos invitar para que venga y esté con nosotros, para que así pueda escuchar nuestros estudios bíblicos, nuestras predicaciones, y si acaso es algo que usted piensa que usted y su familia pueden, con una congregación con la cual pueden trabajar, le invitamos para que hablen con nuestros ancianos y ellos les darán más dirección en los siguientes pasos que usted tiene que tomar para que llegue a ese punto en su vida. Pero si acaso hay alguna necesidad espiritual, pues también nos puede contactar por medio de Facebook, por medio del correo electrónico o por una llamada telefónica. Cuando estemos reunidos en el edificio, hay alguien ahí que habrá de contestarle su llamada y ahí entonces le puede exponer su necesidad espiritual o lo puede poner en contacto con uno de nuestros ancianos y ellos le darán más información concerniente a lo que usted debe de hacer en esta ocasión. Muy bien, vamos a Dios en oración y después de la oración vamos a entrar a nuestros servicios de cantos. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta ocasión
por el privilegio y el tiempo que nos da, eterno Dios, de poder estudiar su bendita palabra. Le ruego pues, Padre Santo, por cada hermano, por cada persona, por cada familia, eterno Dios, que nos esté sintonizando en esta ocasión. Le ruego pues, Padre Eterno, que usted nos ayude para que podamos entonar estas alabanzas hacia usted y aún también, eterno Dios, que estemos preparados, listos, no solamente físicamente, sino que mentalmente, Padre Santo, el estudio que ya se ha preparado para esta ocasión. Le ruego pues que lo podamos entender y así al entenderlo, eterno Dios, que lo podamos asimilar en nuestra vida si acaso es que esto aún todavía no se ha hecho. Eterno Padre, le ruego pues que al recoger este conocimiento estemos preparados para presentar defensa a todos aquellos los cuales enseñan contrario a tu palabra, contrario, eterno Dios, al tema que se habrá de exponer, y así, eterno Dios, que usted sea exaltado en todo esto. Le ruego pues, Padre Santo, que siga estando con los ancianos de la congregación de Edinburgh y su familia, que usted les siga ayudando, eterno Padre, que les siga colmando de sabiduría y de aquello lo cual ellos necesitan para que puedan continuar, eterno Dios, supervisando a la congregación que se reúne ahí en Edinburgh, Texas. También le pido, Padre Santo, por nuestros ancianos que arduamente trabajan ellos, administrando ciertas cosas que necesitamos ahí en la congregación, y le ruego pues que usted siga bendiciendo a ellos y a su familia. Bendiga y esté con cada miembro, eterno Padre, para que podamos continuar cumpliendo con su voluntad, para que podamos continuar, eterno Dios, ejerciendo las obras a las cuales usted los ha puesto por delante, Padre eterno. Una vez más queremos pedirle por las personas que han pedido las oraciones por sí mismo, ya sea por cualquier necesidad que se encuentre en su propia vida. En este momento, Padre Santo, queremos pedirle por nuestro hermano Arnoldo. Él mañana tendrá una cita con el cirujano y habrán de ayudarle en la necesidad de salud que él tiene, y le ruego pues que esté con los doctores, con todo el personaje profesional que habrá de atenderle en ese momento para que todo salga bien. Gracias, eterno Padre, porque escuchó las oraciones nuestras concerniente a la familia, a nuestro hermano Daniel, y especialmente de su hijo. Le ruego pues, Padre eterno, que usted le siga bendiciendo a él y a su familia. Le ruego pues, Padre eterno, una vez más, gracias por todo, y le ruego pues que ahora nos encomendamos en sus manos para que así, Padre eterno, nos ayude con nuestro estudio y nuestra ocasión. En Cristo Jesús, su Hijo amado, le pidemos todo esto. Amén. Amén. En esta ocasión, hermanos, vamos ahora a empezar entonando cantos, alabanzas a nuestro Padre Celestial. Y he escogido un canto que ya hemos entonado anteriormente, pero me gusta entonarlo. Y este es el número 196, La hermosura de Cristo, 196. Y vamos a entonar este canto 2 veces, porque es solamente una estrofa, solo que vamos a entonarlo 2 veces. Empecemos. La hermosura de Cristo deseo tener, de su amor y pureza reflejo ser. Limpia mi corazón, toma de posesión tu hermosura, oh Jesús, podré así tener. La hermosura de Cristo deseo tener, de su amor y pureza reflejo ser. Limpia mi corazón, toma de posesión tu hermosura, oh Jesús, podré así tener. Amén, hermanos. La hermosura de Cristo Jesús.
Jesús. El siguiente canto va a ser el número 197. 197. En la mansión don Cristo está. 197. Vamos a empezar. En la mansión don Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, que me quebrante el corazón. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí, del Salvador, pues moran ya con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz ahí tendré, mejor que la que gozo. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perdón, hermanos, el último me fui un poquito bajo. Pero gracias a Dios que pudimos terminar el canto en esta ocasión. Y vamos ahora pues a entrar a nuestro estudio de esta tarde. La semana pasada estuvimos viendo concerniente a, bueno, iba a decir varios conceptos, pero realmente es un concepto que se ha divulgado últimamente, y más dentro ahora de la Iglesia de Cristo. Este concepto empezó en la denominación o las denominaciones, porque varias denominaciones son los que enseñan este concepto. Sin embargo, lamento decir que hoy en nuestros días ya no solamente se escucha en las denominaciones de los ministros o predicadores de las denominaciones, sino que ahora lo escuchamos tristemente
dentro del cuerpo de Cristo Jesús, siendo enseñado por ministros que dicen que son ministros de la iglesia de Cristo. Y no nos extraña, porque si usted realmente conoce la Escritura, nos damos cuenta que en el libro de Hechos, capítulo 20 y versículo 29 en adelante, el apóstol Pablo tiene estas palabras que decir concerniente a este mismo pensamiento que estamos desarrollando al momento. Dice Hechos capítulo 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y considere bien lo que dice el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, aconseja el apóstol Pablo, velar, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto les está diciendo a los ancianos de Éfeso. Les está explicando, les está enseñando de que después de su partida habían de venir personas con herejías encubiertas dentro del cuerpo de Cristo Jesús y que iban a causar daño. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Vimos un concepto que ya se está divulgando dentro del cuerpo de Cristo Jesús y por falta de término o falta de palabra le voy a poner la doctrina o la falsa doctrina del medio Hades. La falsa doctrina del medio Hades. Estuvimos viendo de 2 personajes muy bien conocidos entre nosotros, uno siendo americano y otro siendo un hispano, en donde ellos vienen a anunciar más bien, a pregonar de que la doctrina o la falsa doctrina de medio Hades es la verdadera. Y el hispano se va hasta el punto de decir que todos nosotros quienes estamos en un desacuerdo con él, con lo que él enseña, que estamos condenados, que estamos equivocados y que nosotros debemos de arrepentirnos y regresar a su manera de pensar. Bueno, el que se tiene que arrepentir y el que está equivocado, bíblicamente, es él. Y esto es lo que vamos nosotros a estudiar hoy en esta noche. Vamos a estudiar los versículos que se usan para que, los que ellos usan para comprobar de que el medio Hades es una doctrina bíblica. Pero vamos a estudiarlos a la luz de la palabra de Dios. Queremos hacer un exégesis, no un eisegesis, un exégesis concerniente a los versículos que ellos usan para demostrar su falsedad. Y claro que no vamos a tener tiempo hoy en esta noche de estar mirando todos los versículos, porque quiero tomar mi tiempo. Quiero disminuir cada porción de versículos que ellos usan para que usted pueda entender y pueda conocer lo que la palabra del Señor nos enseña. Y esto pues es lo que queremos hacer hoy en esta noche. Y voy a empezar primeramente con un versículo muy popular que ellos usan, el cual es Efesios capítulo 4 y versículos del 8 al 10. Y en esta ocasión voy a tomar tiempo para leerlo y para que usted así también lo pueda leer juntamente conmigo. Y luego vamos a regresar para mirar paso por paso, frase por frase o palabra por palabra. Y vamos a estudiarlo a la luz de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos
los cielos para llenarlo todo. Esto es lo que Pablo escribe. Pablo le escribe esta porción de escritura, como dice el versículo 1 y versículo 2, bueno, más bien el 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Leo este versículo para que nosotros podamos entender quién es el autor de estas palabras. Es un apóstol. El apóstol Pablo fue el último apóstol que Jesucristo escogió. Vemos esto en Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Si acaso quiere leer toda la historia, yo no voy a tomar tiempo para leer estos versículos, pero se los estoy citando para que usted los anote y luego pueda regresar y pueda leer que ahí fue un don de nuestro Señor Jesucristo, vino a escoger al apóstol Pablo para que fuese uno de sus apóstoles. El apóstol Pablo fue un apóstol que fue instruido por el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 1. Vuelvo a repetir, anote el pasaje y regrese a leer estos versículos. En Gálatas capítulo 1, versículo del 12 en adelante, miramos nosotros en donde, bueno, todo el capítulo, en donde el apóstol Pablo está argumentando de que el conocimiento de él, la sabiduría de él, no era sabiduría ni conocimiento de hombres, sino que era conocimiento que se le había sido enseñado por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo vuelve a repetir en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 11 al 13. Ahí está argumentando que él también es uno de los apóstoles y que en él radica el Espíritu Santo. Él fue inspirado por el Espíritu Santo y a consecuencia de esa inspiración fue un hombre que escribió sin error. Lo que escribió fue sin error y por lo tanto a ese punto quería llegar, de que lo que Pablo escribe es algo sin error. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, es algo de Dios, es algo del Espíritu Santo y por lo tanto es algo verdadero. Miramos nosotros entonces que aquí en este versículo tenemos al apóstol Pablo, que fue un erudito en la ley mosaica. Digo que fue erudito porque él estudió bajo los pies de Gamaliel. En Hechos capítulo 5, versículo 34, la escritura nos enseña que el apóstol Pablo estudió bajo los pies de Gamaliel. Bueno, esta parte lo enseña Hechos capítulo 22 y versículo 4. Pero en Hechos capítulo 5, versículo 34, nos enseña que Gamaliel era un judío muy bien instruido en la ley judaica. Y Pablo estudió bajo los pies de este hombre, tanto que el apóstol Pablo después en Filipenses capítulo 3, miramos nosotros que dice de que lo que es concerniente a la ley mosaica, él es un hombre irreprensible. Esto quiere decir que él entendía bien la ley mosaica, que él la enseñaba bien, y por lo tanto miramos nosotros que esto es un punto muy importante aquí en estos versículos, porque lo que estamos mirando en Efesios capítulo 4, versículo 8, es una cita de un salmo que se encuentra en Salmo 68 y versículo 18. Y aquí lo está usando el apóstol Pablo para hacer referencia a nuestro Señor Jesucristo. Claro que el Salmo 68, versículo 18, es un salmo de David. David lo escribió. David entonces está en aquel entonces escribiendo concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Es un salmo profético. Por lo tanto, miramos nosotros que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que el salmo está enseñando? Bueno, en primer lugar, el salmo no está enseñando sobre el Hades, ni tampoco Efesios capítulo 4 del 8 al 10 está enseñando sobre el Hades. Solo que quiero
primeramente poner esto inmediatamente delante de todos nosotros. La enseñanza de Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, no es una enseñanza concerniente al Hades. Sin embargo, los proponentes, las personas que vienen a divulgar la falsa doctrina del medio Hades, lo usan en referencia del Hades. Y aquí no está hablando de eso. Usted tiene que entender, amigo, hermano en Cristo, de que cuando hacemos un exégesis bíblico, tenemos que recordar dos cosas muy importantes. Primeramente, y son reglas hermenéuticas. Primeramente, tenemos que encontrar el contexto de lo que estamos leyendo. Cuando digo que tenemos que encontrar el significado o el contexto de lo que estamos leyendo, tenemos que encontrar qué es lo que el autor está escribiendo en ese momento. Y claramente podemos llegar a la conclusión de que Pablo no está escribiendo sobre el Hades. Cuando usted y yo leemos la carta a los Efesios, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está escribiendo sobre la singularidad de la iglesia. Está escribiendo sobre la iglesia gloriosa. Y cuando leemos todo el libro de Efesios, nos damos cuenta de esto. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el apóstol Pablo aquí escribe de la iglesia. Y la iglesia tenía ciertos enemigos. Y estos enemigos tuvieron que ser conquistados primeramente por Jesucristo para que así ya pudiera abiertamente hacer sus obras. Recuerde, la iglesia no es un edificio de 4 paredes. La iglesia somos usted y yo. Y por lo tanto, si nosotros somos la iglesia, entonces Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice que todos nosotros, la iglesia, somos hechuras de Dios. Hemos sido criados mediante a Jesucristo, es decir, gracias a Jesucristo que ha derramado su sangre, hemos sido comprados con precio. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. Y a consecuencia de esto, entonces, Dios ya nos puede envolver en buenas obras. Y esto es lo que está hablando el contexto. El contexto está hablando de que usted y yo somos personas que hemos sido escogidos para buenas obras. Pero para que podamos desarrollar estas buenas obras, tiene que haber una preparación de parte nuestra. Tenemos que ser preparados. Y aquí pues es lo que está hablando el contexto. Y para que pueda haber una preparación ya abiertamente, pues los enemigos que están en contra de nosotros, que ahorita vamos a hablar un poco de ellos, tienen que ser quitados de enfrente de nosotros, y gracias a Jesucristo que Él pudo hacer eso. Este es el contexto inmediato. El contexto, o sea, la segunda regla hermenéutica, el contexto remoto, es decir, el tema que ya hemos establecido tiene que concordar con el resto de las escrituras. Y claro, ¿verdad?, que nosotros entendemos que esto es lo que habla la palabra de Dios. Por ejemplo, en Tito capítulo 2 y versículo 14. Note lo que dice la palabra del Señor. Es solamente un texto que voy a leer, pero que habla de el contexto remoto. En Tito capítulo 2 y versículo 14 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: quien se dio a sí mismo por nosotros, esto está haciendo referencia a Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y este pensamiento lo podemos leer nosotros a través de las páginas del Nuevo Testamento. Solo que el contexto remoto aprueba este mismo contexto, o sea que no hay ninguna contradicción. Entonces estamos bien, ya empezamos el exégesis correctamente, solamente con estas dos reglas hermenéuticas. Pero regresando a Efesios capítulo 4 y versículo 8, el apóstol Pablo aquí está hablando de que
Jesucristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Ahora, nuestros maestros falsos, aquellos quienes quieren que nosotros aceptemos la doctrina falsa del medio Hades, aquí dicen que esto significa lo siguiente, que la parte superior, el paraíso del Hades, cuando Jesucristo resucitó y ascendió a la diestra del Padre, Jesucristo se llevó la parte superior, la parte de arriba del Hades, y se la llevó con él a la diestra del Padre. Es decir, que ahora las almas que estaban en ese comportamiento ya están con Jesucristo. Y Cristo está a la diestra del Padre. Por eso dicen que ya las almas están en el cielo. Por eso dicen que cuando el cristiano muere, él va directamente al cielo. Bueno, esto es mentira, porque la Biblia no enseña esto. Esto es lo que ellos enseñan, pero solamente lo estoy estableciendo nuevamente para que usted mire la diferencia. Ellos aquí hacen un eisegesis, no un exégesis. Y el exégesis es, vienen a imponer su propia opinión concerniente a este texto. Porque vuelvo a repetir, la cautividad no son y no eran los santos. Quizás ellos estaban bajo cautividad en un tiempo, y ahorita vamos a ver un poco más de esto. Pero ellos no es la cautividad, sino la cautividad son los enemigos. Cuando usted va al Antiguo Testamento y lee que los reyes llevaron cautivo a la cautividad, se está refiriendo a los enemigos. Se está refiriendo a los enemigos. Solo que este texto no concuerda con eso. Se está refiriendo a los enemigos. Y aquí se está refiriendo a los enemigos. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo llevó cautivo? ¿Qué es lo que Jesucristo vino a cautivar? ¿Qué es lo que Jesucristo vino a capturar? ¿Qué es lo que Jesucristo vino a ser victorioso? Bueno, en primer lugar, Jesucristo vino a ser victorioso sobre el pecado. El pecado por muchos años reinó. Dice la palabra del Señor que el Antiguo Testamento y la ley del Antiguo Testamento no podía quitar ni hacer perfecto el pecado, ni hacer perfecto al ser humano. Esto claramente lo establece la Escritura en Hebreos capítulo 10 y versículo del 1 al 4, pero note lo que dice el 4. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden, ponga atención, no pueden quitar el pecado. Entonces usted dirá, pues, ¿qué pasó con el pecado de las personas del Antiguo Testamento? Bueno, acompáñeme a Romanos capítulo 3 y versículo 23. Porque note lo que dice aquí el apóstol Pablo concerniente a esto. Romanos capítulo 3 y versículo, dice 24 y 25. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero ahora, dice Hechos capítulo 17 y versículo 30 en adelante, Dios demanda que todo pecador se venga a arrepentir, porque ya hay manera en cómo quitar el pecado de encima de sí mismo, y esto es mediante la sangre de Cristo Jesús. Pero mi punto es esto, que el pecado reinó por muchos años. Desde el momento que entró en este mundo, Romanos capítulo 5 y versículo 12, cuando Eva fue engañada y pecó y luego Adán, miramos nosotros que desde ese momento que entra el pecado en el mundo, el pecado reinaba sobre el ser humano porque no había nada que pudiera quitar el pecado. El profeta Jeremías dice en Jeremías capítulo 12, versículo 22, ni aún la lejía más poderosa en ese tiempo podía quitar el pecado de encima del pecador. La sangre de Cristo Jesús es lo único que quita el pecado del ser humano. Por eso, cuando Juan el Bautista miró a Jesucristo,
En Juan capítulo 1, versículo 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Cristo vino a ser victorioso sobre el pecado. Y esto lo hizo yendo a la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 12, versículo 14 dice que Jesucristo ahí vino a triunfar en la cruz. ¿Y sobre qué triunfó? Bueno, primeramente miramos el pecado. El pecado existe hoy en día, pero hay manera en cómo quitarse el pecado. El pecado se quita aceptando el Evangelio y yendo al último paso que es el bautismo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 dice, ahora pues, el bautismo que nos salva, no quitando las impurezas de nuestra carne, sino que dándonos una conciencia limpia hacia Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Solo que el bautismo es lo único que quita el pecado. Solo que Jesucristo fue victorioso sobre el pecado. Enemigo número 1. Segundo, el segundo enemigo es nuestro adversario, es el diablo. El diablo es nuestro adversario. Y la palabra del Señor nos advierte que nosotros debemos de velar y ser sobrios constantemente, porque nuestro adversario, el diablo, Satanás, anda como león rugiente tratando de devorarnos. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Y Satanás no se va a cansar de tentarnos. Él nos va a tentar día y noche. Él nos va a tentar siempre. Bueno, en un tiempo Satanás tenía, estaba libre él de poder andar de aquí a allá. Esto lo podemos ver en el libro de Job, capítulo 1. Usted puede leer que ahí los ángeles de Dios se reunieron y entre ellos también vino Satanás. Y ahí fue donde Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay ningún otro como él. Y entonces ustedes saben el resto de la conversación. Pero mi punto es que Satanás era libre. Él podía ir de aquí a allá. En Zacarías capítulo 3 y versículo 1 en adelante, ahí está la diestra de Josué acusándole de pecado. Solo que entonces miramos nosotros que cuando Jesucristo vino, en Marcos capítulo 3 y versículo 26 al 27, dice que Jesucristo, siendo el hombre más fuerte, ahí se usa una ilustración del hombre fuerte y del hombre débil. El hombre fuerte es Jesucristo, el débil se refiere a Satanás. Pero el punto es de esa parte de escritura, de que Jesucristo fue victorioso sobre Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante, nos da a entender que Jesucristo ya está atado. Ahora, esto no quiere decir que aún todavía no puede ser destrucción, porque recuerde, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19 dice que Jesucristo, o más bien que el mundo, está bajo el poder del maligno. Eso se refiere a Satanás. Satanás ahora todavía tiene poder para hacer daño. Y él nos tenta. Él, por medio de la influencia de la maldad, nos viene a tentar. Viene a tentar nuestras concupiscencias. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Y cuando nuestras concupiscencias ya entonces son seducidas, atraídas por el pecado o por la tentación, viene a dar luz al pecado, y el pecado, claro, la muerte. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Bueno, Jesucristo fue triunfador, victorioso sobre el enemigo número 2, Satanás. Entonces, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Recuerdan el texto? Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Ahora pues, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. Nosotros podemos en contra de Satanás, porque quien vive en nosotros es mucho más mayor, poderoso, que aquel que está en el mundo. Enemigo número 3, la muerte. Por mucho tiempo, según Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante,
atemorizaba a la gente. La muerte atemorizaba a la gente. Pero ya no debemos de tenerle temor a la muerte. El apóstol Pablo dice esto en su primera carta que le escribe a los hermanos en Corinto, capítulo 15 y versículo 56. Dice, 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo ya fue victorioso sobre la muerte. Y ahora el apóstol Pablo está escribiendo, ¿dónde está tu victoria? Ya no tienes victoria, sino que Jesucristo ha conquistado. Versículo 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y Jesucristo ya fue victorioso sobre el pecado, y el poder del pecado es la ley. Y ahorita hablamos un poco más de esto. Pero Jesucristo ha sido victorioso sobre la muerte. Él vino a este mundo, Él murió y resucitó para que nosotros entendamos de que hay una vida después de la muerte. Jesucristo fue victorioso sobre la muerte. Y miramos nosotros que ese es el enemigo número 3. El enemigo número 4 es la maldición de la ley. La maldición de la ley ya no está sobre nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros ahora no estamos bajo el Antiguo Testamento. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Esto claramente nos enseña Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, el propósito de este capítulo es de enseñar la superioridad del Nuevo Testamento hacia al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es superior. Y usted y yo estamos bajo el Nuevo Testamento, no bajo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento solamente existía maldición de la ley. La ley no permitía que ningún ser humano llegara a la perfección. Solamente acusaba. Es lo que dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 3 y versículo 19 y 20, considere lo que dice el apóstol Pablo concerniente a la ley. Romanos capítulo 3 y versículo 19 y 20 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero mire el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solo que la ley solamente maldecía. Y ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es un pacto de vida. Es el pacto de Jesucristo. Es un pacto de mejores promesas. Es un mejor pacto. Dice Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Solo que ahí está, hermanos y amigos. Efesios capítulo 4 y versículo del 8 al 10 no está hablando del medio Hades. El contexto claramente nos enseña que Jesucristo vino y capturó a los enemigos. ¿Quiénes fueron los enemigos? Los enemigos fueron el diablo, el pecado, la muerte, la maldición de la ley. Y Jesucristo vino a capturar todo esto. Él vino a ser victorioso. Por eso dice Colosenses, y ahora me gusta leerlo para que así entendamos lo que dice. Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, esa es la maldición de la ley, que nos era contrario, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados, Satanás, a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y todo lo que está envuelto en la ley, en Satanás, en el pecado, en la muerte, todo, Jesucristo fue triunfador. Solo que esto es lo que enseña Efesios capítulo 4
y versículo del 8 al 9. Ya el versículo 9 y 10, ¿verdad? Está hablando de Jesucristo. Está hablando que Jesucristo vino a la cruz, murió. Y recuerden que era necesario que Jesucristo muriera. Porque Juan capítulo 19, versículo 30 dice, consumado es. ¿Qué vino a ser terminado? Pues el propósito de su venida. Él vino para destruir, para capturar a estos enemigos, para que así ya la iglesia abiertamente ya pudiera funcionar con todos los 8 cilindros. Y ahora entonces que todo esto se ha quitado de encima, entonces Jesucristo ya manda a su Paracleto, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entonces a la iglesia infancia, la iglesia infantil, cuando empezó, comienza a distribuir dones a personas para que ellos ya vengan a capacitar a la iglesia. Noten lo que dice el versículo 11. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Noten el propósito, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia necesitaba que ser edificada. La iglesia necesitaba que ser fuerte inmediatamente, solo que le dio dones a personas para que rápidamente llegasen a ese punto. Hoy en día este proceso se lleva tiempo. Nosotros, los dirigentes de la iglesia, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, y al estudiar y prepararnos, entonces tenemos que perfeccionar a los santos de la iglesia. Y ese proceso se lleva tiempo. Se lleva tiempo, se lleva mucho estudio. Ahora es un proceso más lento, pero en aquel entonces era rápido, porque la iglesia tenía que fortalecerse inmediatamente para poder contrarrestar en contra de los enemigos de aquel entonces. Solo que, hermanos y amigos, no sean dejado llevado por cualquier viento de doctrina, sino que entendamos perfectamente lo que la Biblia nos enseña. Este texto de Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la enseñanza del Hades, mucho menos con la enseñanza del medio Hades. Este pasaje tiene todo que ver con la preparación de la iglesia, para que así la iglesia pueda continuar con su trabajo, con su obra aquí en la tierra. Esto pues termina nuestro estudio en esta ocasión, pero quiero invitarles a todos ustedes, amigos, hermanos, si acaso tienen alguna pregunta o comentario concerniente a lo que hemos estudiado, ya he dicho qué es lo que tienen que hacer. Tienen varias opciones. Pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de Facebook, o pueden escribirnos en nuestro correo electrónico, o pueden llamarnos. Nosotros estamos listos para escucharle y para tratar con cada situación o cada pregunta que usted pueda tener. Pero mientras, lo dejamos todo esto a cada uno de ustedes. Ya se ha estudiado, ya se ha enseñado, y ahora resta que usted venga a asimilar todo lo que ha escuchado. Y si acaso necesita que volver a mirar esta lección, pues tenemos nuestro canal de YouTube, que con más calma puede regresar y puede escucharlo nuevamente. Ahí lo puede parar, si acaso usted tiene que pausarlo, hacer notas y continuar con el estudio. Solo que tiene esa opción también. Pero vuelvo a repetir, la decisión es suya. En esta ocasión quiero entonar un canto de invitación. El canto que es seleccionado de invitación es el número 199. 199. Años mi alma en vanidad vivió. Número 199. Vamos pues a entonar este canto, todas las 4 estrofas. Años mi alma en vanidad vivió, ignorante quien por mí sufrió, oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón
perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como al Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuanto por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Amén, hermanos y amigos. Una vez más, gracias por su atención en esta ocasión y le esperamos la próxima ocasión para volver a estudiar otra porción de la Escritura. El próximo estudio será basado en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 8. Otro texto que se usa con frecuencia para poder sustentar, para poder respaldar esta falsa doctrina del medio Hades. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra nos enseña concerniente a esto. Vamos pues a despedirnos con la última oración y después de esta oración ya se lo dejamos a usted. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, en esta ocasión estamos contentos y agradecidos por el tiempo, eterno Padre, que usted nos da de poder estudiar una porción más de su santa palabra. Le pido que esté con cada persona que escucho en esta ocasión, que usted les ayude, eterno Dios, que nos ayude, Padre Santo, en poder analizar cada punto que se estableció y que lo vuelvamos a estudiar, Padre Santo, para ver si así es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y que podamos, eterno Dios, estar bien adestrados concerniente a este pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Y que así, Padre Santo, podamos contrarrestar no solamente a aquellos que nos enseñan contrario a ello, pero a las denominaciones, eterno Padre, que equivocadamente lo toman para su perdición, Padre. Bendiga a cada hermano o hermana, a cada visitante o amigo o amiga que nos está escuchando. Siga ayudándonos siempre en todo, Padre. En Cristo Jesús te ruego y te pido por todo esto. Amén. Hasta luego, amigos y hermanos en Cristo.